Buenos días a todos. Buenos días. Bienvenidos a este día Mazars con este tema de creando valor compartido. Creo firmemente en la importancia de crear valor compartido en las actividades de negocios y en particular en las actividades profesionales de Mazars, de nuestra firma. Creo también que para crear valor compartido es necesario tener conciencia de que estamos creando valor con nuestras actividades de negocios. Quiero compartir una breve referencia personal. Hace ya casi 50 años, Antonio Velasco Piña, un escritor, escribió un libro titulado La mujer dormida debe dar a luz. Era el año de 1968, año en el que muchos de ustedes, por supuesto, no habían nacido, algunos sí, pero muchos tienen la referencia de ese año en el que se dio, no solamente en México, pero de manera muy importante también en nuestro país, un movimiento estudiantil, un movimiento que se generó también en otras partes del mundo. Fue en 1968 que se publicó este libro. Y un poco después de eso, unos años después de su publicación, leí ese libro. Y sin entrar en consideraciones sobre el valor literario que puede tener este libro de Antonio Velasco Piña, que en realidad fue escrito bajo el seudónimo de Ayocuan. En realidad, si ustedes buscan ese libro, La mujer dormida debe dar a luz, lo deberían buscar con el autor Ayocuan, que es el seudónimo de Antonio. Antonio todavía vive, es un hombre, entiendo que todavía vive, es un hombre de avanzada edad, pero todavía vive. Leí ese libro y les decía que sin entrar en consideraciones sobre el tema literario del libro, o incluso sin entrar en temas de si estoy o no de acuerdo con la teoría que desarrolla el autor en ese libro, porque establece varias premisas, algunas de las cuales no voy a discutir, y solamente quiero tomar de esto una idea básica que desde entonces he llevado conmigo. Una idea básica de esa obra, que es la necesidad y la evidencia de que se está gestando un gran cambio de conciencia en la humanidad. Es una de las premisas básicas de ese libro de Ayocuan, y es solamente esa la que tomo. A muchos años de distancia a muchos años de distancia de la publicación y de que leí el libro, sigo creyendo que este cambio de conciencia se está dando. Pienso que se enfrenta a corrientes de pensamiento distintas, pero creo que se está dando ese cambio de conciencia. Déjenme compartir algunos hechos que creo que van a respaldar claramente esta necesidad y esta evidencia. Por una parte, tenemos hoy en día el desarrollo científico y tecnológico como las puntas de la evolución. En realidad, ese desarrollo científico y tecnológico deben enmarcarse sin duda en una cultura y en una conciencia que evite que estos elementos de desarrollo se conviertan en un peligroso instrumento si queda fuera de control. La verdad, solamente bastaría que mirásemos a las consecuencias ecológicas que están teniendo los desarrollos tecnológicos y científicos. Si ese desarrollo no tiene una cultura y un marco y una conciencia que evite la destrucción, se convertirán en un terrible peligro. El segundo punto es que creo que es imperativo que se encuentren formas socioeconómicas y políticas que creen mayor justicia en las relaciones entre los seres humanos. Es una necesidad hoy en día. Las enormes diferencias, las injusticias que existen en el mundo, en las oportunidades que tenemos los seres humanos en una y en otra parte, de verdad crean también esta necesidad de cambio de conciencia. Pero ¿qué está sucediendo con respecto a estos temas? Hay reacciones. Han existido desde hace ya muchos años movimientos ecologistas que afortunadamente han penetrado y se han metido incluso en las legislaciones a nivel internacional y de cada uno de los países.
Tenemos incluso en México, y sin entrar en aspectos políticos, incluso partidos ecologistas. Pero tenemos movimientos también que son reales desde hace muchos años. Greenpeace empezó a trabajar hace muchos años con esta conciencia ecológica que pretende no permitir la destrucción de nuestro mundo. Y esa es una reacción al peligro que estaba yo mencionando. Cada vez más hay una creciente demanda de respeto a los derechos humanos. Esto también ha penetrado en las legislaciones de los países. A nivel internacional existen disposiciones a este respecto. Nuestras propias leyes en México han incorporado desde hace ya algunos años, si no me equivoco, 2011, con un cambio fundamental, han incorporado preceptos que privilegian el respeto a los derechos humanos por encima de cualquier otra cosa dentro de nuestras leyes. La Suprema Corte de Justicia y los jueces deberían resolver, y así está establecido en nuestras leyes, deberían resolver un asunto en función de qué tanto atenta contra los derechos humanos de una persona. La libertad de pensamiento, que cada vez veo más, el reconocimiento a la diversidad, el reconocimiento a la equidad, son también respuestas a estas amenazas que existen en el desarrollo de la humanidad. Veo movimientos sociales, veo movimientos que buscan equilibrio en las relaciones entre los seres humanos. Veo, aterrizando ya un poco más en el tema empresarial, veo preocupación de las empresas por incorporar en su actividad y en su vida el cuidado de los demás, el cuidado del mundo, el cuidado del medio, el cuidado de las personas, el privilegio de los valores, de los principios. Veo en las empresas el florecimiento de valores y acciones en los propios negocios que están relacionados con la responsabilidad social corporativa. Veo en todo esto una reacción real que constituye el hecho de que nos estamos moviendo con un nuevo grado de conciencia. En el terreno de los negocios veo también que surge y tiene impacto significativo esta corriente de pensamiento, esta visión, nueva visión de negocios, que es crear valor compartido en los negocios. ¿Cómo evoluciona y qué es crear valor compartido? A principios de este siglo y de este milenio, en consecuencia, por ahí del año 2000, un grupo de consultores que ayudaban a empresas grandes, empresas muy grandes como Nestlé, que hizo un proyecto de más de $6,000 millones en un proyecto de creación de valor social en otro país y en la generación de alimentos que tenían en cuenta mucho más el cuidado de la salud de las personas. Pero a principios de este siglo y de este milenio, este grupo de consultores, un grupo de constructores, FSG, se llama Foundation Strategy Group, trabajaba en ayudar a estas empresas en sus estrategias filantrópicas. Se dieron cuenta, estos asesores, que se lograría más impacto en aquellos aspectos sociales en los que querían influir estas grandes empresas si se incorporaban algunas de esas actividades en sus prácticas habituales de negocios, que si se hacían de manera aislada como eventos meramente caritativos. Pensaron entonces cómo se podría incorporar, cómo podrían incorporarse en los activos fundamentales de una corporación elementos que impactaran en esos objetivos de aporte social. Los activos corporativos, que no son solamente los activos que conocemos como contadores, los cuentos por cobrar y los activos fijos. Los activos corporativos van mucho más allá. Los activos corporativos son el conocimiento que tiene una empresa, la capacidad de influir que tiene una empresa, la experiencia. Esos activos que hacen de una corporación, de una empresa, de una firma como nosotros, lo que constituye sus elementos principales para trabajar. En 2011, los fundadores de este grupo de asesores, que son Michael Porter y Mark Kramer, publicaron en el Harvard Business Review un documento que se llamó Creating Shared Value,
crear o creando valor compartido. Ese es el tema. Crear valor compartido es una corriente, es una visión de negocios y tiene como referente, uno, esta publicación, pero después las actividades de este grupo de consultores. Esta publicación del Harvard Business Review realmente ha estado cambiando la visión en la forma de hacer negocios en los últimos años. Dicen estos asesores que se crea valor compartido cuando las empresas reconocen las enormes oportunidades que hay para innovar, para crecer como empresa, cuando se tratan los problemas sociales como oportunidades y como objetivos de negocios. Eso es crear valor compartido. Es también, en opinión de los asesores, una evolución natural del tema de responsabilidad social corporativa. La creación de valor compartido implica, en algunos casos, reinventar los productos, reinventar los servicios en el caso de nosotros, para ligarlos a necesidades sociales. Eso es crear valor compartido. Es redefinir nuestros conceptos de productividad, redefinir lo que ocurre en la cadena de valor dentro de nuestra organización, cambiando las prácticas como la mejor utilización de nuestros recursos, la superación de las personas que llevan a cabo los trabajos. Eso es crear valor también en nuestra cadena. Crear valor compartido significa que el propósito de los negocios no es ya solamente el que generar riqueza económica. Sigue siendo necesaria, sin duda alguna, la riqueza económica. Es un elemento generador de beneficios, pero también, con este enfoque de crear valor compartido, se debe generar riqueza social, riqueza que no es monetaria. Debemos generar bienestar a través de nuestros servicios. ¿Cómo creamos valor compartido en una organización como Mazars? Si bien esta corriente se ha referido a las oportunidades de negocios que responden a necesidades sociales, también otras y casi todas las actividades que llevamos a cabo en una organización como la nuestra tienen un impacto social. Forman parte del cómo las organizaciones crean valor a través de sus propias actividades. Vamos a ver cómo se logra esto. Tomemos 3 agentes participantes o que están relacionados con las actividades de negocios de Mazars. Vamos a ver qué impacto tienen esas actividades. Los tres participantes son los colaboradores, los clientes, la sociedad en torno de Mazars. En el caso de los colaboradores, ¿cómo creamos valor compartido? ¿Qué actividades crean valor compartido con los colaboradores de una organización? De entrada, la generación de empleos seguros es crear valor compartido. El tener condiciones de trabajo salubres, higiénicas, adecuadas, respetuosas, en un ambiente sano que dignifique a las personas, eso crea valor. Eso crea valor también en las personas. Aportar elementos para el desarrollo de las personas, de su crecimiento, eso crea valor. Favorecer la innovación, transmitir la experiencia, eso crea valor en las personas, que son uno de los agentes que participan en el entorno de negocios de Mazars. La diferencia es realizar esto con la conciencia de generar un impacto favorable. Eso es crear valor compartido. En la sociedad, de muchas maneras creamos riqueza no monetaria. Compartimos valores que impactan en la vida de nuestra sociedad. Nuestros propios colaboradores son generadores de bienestar familiar. Y eso es generar valor compartido en la sociedad. Generamos ideas que van modificando para bien la forma en la que se hacen los negocios. Eso es crear valor compartido en nuestra sociedad. En nuestros clientes, de muchas maneras, generamos confianza en la información que producen nuestros clientes. Y eso es responder a una necesidad social. Y además, hacemos negocio con ello. Hacemos negocio al mismo tiempo que estamos generando valor compartido. Hace unos días, yo creo que no más de 2, no los encuentro aún, pero hace un par de días platicaba con 2 gerentes de nuestra línea de servicios de contabilidad y outsourcing.
acerca del tema de cómo crear valor compartido con las actividades del outsourcing. Y me platicaban de nuestra participación en un proyecto con una industria del sector petrolero que estaba en un tema de la contabilización de los pasivos sociales. No, bueno, por poco me desmayo, dije, no podía haber hecho la pregunta en un mejor momento, que por cierto fue como a la 1 de la mañana. Clarísima la idea de cómo nuestros servicios están involucrados en asuntos que tienen que ver con la creación de valor compartido con nuestra sociedad. Esa idea de cómo contabilizar los pasivos sociales, que tiene que ver también con la contabilidad de los impactos sociales, es un tema que más a ustedes que a mí les tocará ver cada vez más. Es hacia allá hacia donde van las cosas, hacia medir esos impactos en nuestra sociedad. ¿Qué de las disposiciones y de nuestros trabajos para verificar el cumplimiento con disposiciones anticorrupción? Eso crea valor en la sociedad, eso es crear valor compartido, eso impacta. Asesorar a las empresas para que cuenten con gobiernos corporativos que cumplan con principios éticos, que establezcan prácticas que eviten la comisión de delitos como el lavado de dinero. Eso crea valor compartido en nuestra sociedad. Cada uno de nosotros puede pensar cómo nuestras actividades crean valor compartido. Creo que eso le da mucho más sentido a nuestro trabajo. Creo que eso le da más sentido a nuestra vida profesional. ¿Por qué Mazars se compromete con esta causa? Sin duda, es parte de nuestra identidad. La ética, la contribución al bien común son prioridades de la firma desde su origen. Está en línea, como decía hace un ratito, hace unos minutos, está en línea con la naturaleza de nuestra propia actividad. La actividad de auditoría es sin duda una actividad generadora de valor social. Ponía el ejemplo de estos temas de outsourcing que me encantaron. Los temas de consultoría, sin duda esto está implícito en nuestras líneas de negocios. Pero también queremos mejorar nuestro modelo de negocios sumándonos a esta corriente de la generación, de la creación de valor compartido. Es una tendencia y quien quiera tener una práctica sustentable a largo plazo tendrá que entrar en estos temas de crear valor compartido, de tener impacto social con nuestras actividades al tiempo que estamos haciendo negocio. ¿Qué es crear valor compartido? Esto se ha identificado como una nueva forma de capitalismo. Un capitalismo que genera riqueza monetaria y no monetaria. Es un capitalismo que genera valor para los participantes de la actividad de una empresa, no solo para los accionistas. Es una nueva visión de negocios. Es una respuesta a las necesidades sociales, una respuesta necesaria, indispensable a las demandas sociales. Es entender y es activar la interdependencia que existe en forma natural entre la empresa y el bienestar que se debe de generar en la sociedad en la que esta empresa impacta. Eso es crear valor compartido. En Mazars queremos crear y creamos valor compartido. Además de nuestras propias actividades, como estaba mencionando en los ejemplos anteriores, también tenemos algunas actividades que están relacionadas directamente con la idea de crear valor compartido. Algunas son iniciativas del Grupo Mazars. Y déjenme decirles que México es uno de los países más responsivos en cuanto a estas iniciativas del Grupo Mazars. Sin duda, somos, no sé si el más, pero uno de los países de mejor respuesta ante estas iniciativas. Otras son iniciativas y actividades locales. Algunas van desde el voluntariado en el que muchos de ustedes han participado, o nuestra participación en programas especiales que en forma indirecta también son generadores de valor para la firma. Algunos servicios que estamos desarrollando en Mazars y otros que ya están en operación claramente son respuestas directas a este modelo de identificar necesidades sociales, poner en acción nuestros activos corporativos, plantear objetivos de negocios y crear valor compartido.
Actualmente estamos trabajando en el desarrollo de un producto que es la verificación de las manifestaciones de cumplimiento con los principios de responsabilidad social corporativa en las empresas. ¿Qué ejemplo más claro de que nuestros servicios están inmersos en este tema de crear valor compartido al mismo tiempo que estamos haciendo negocios? La auditoría de derechos humanos, el diseño de procesos, políticas, procedimientos para cumplir con disposiciones anticorrupción en nuestro país, sin duda es una respuesta a una necesidad social. Vamos a crear valor compartido con eso. Cuando pienso en todo esto, cuando identifico la creación de valor compartido en nuestras actividades, cuando tratamos de impulsar la creación de valor, creo de verdad que ese cambio de conciencia de la humanidad se está realizando. Creo en la importancia de crear valor compartido en Mazars. Creo de verdad que los jóvenes en Mazars tienen un campo enorme de actuación para crear valor compartido. Lo creo de verdad, los invito a pensar en esto. Esto creo que va a dar sentido a nuestro quehacer cotidiano en Mazars. Los invito a crear valor compartido. Los invito también a que compartamos y convivamos en este día Mazars. Crear valor compartido, ese es el tema central. Pero también es para Mazars un objetivo. Es una nueva forma de hacer negocios. Creo que es una manifestación clara de una conciencia expandida, de una nueva conciencia en la humanidad. Disfruten el día Mazars. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos una sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga alguna pregunta o alguna respuesta. Yo hago las preguntas y ellos las respuestas. Uzi. Buenos días. Yo soy Uzi, para los que no me conocen, aunque creo que como soy ajonjolí de todos los moles ya. Jorge, tú que comenzaste tu carrera hace unos años. Semanas. ¿Cómo ves diferente este concepto o cómo se ve diferente el negocio de la auditoría desde que iniciaste tu carrera, que creo que fue en Despacho Freycinet Morín, y hasta ahora que eres, bueno, como ayudante, además como junior, y como muchos empezamos aquí, como bebés, y cómo lo ves ahora, cómo ves la diferencia de crear un negocio en la auditoría? Sí lo veo con una evolución. Gracias, Susi, por la pregunta. Solamente una aclaración, yo no empecé como junior, yo empecé como ayudante de junior. Sí, hace muchos años, sí, la auditoría ha tenido una evolución en diferentes aspectos. La auditoría, por naturaleza, es un servicio que genera confianza. Es un servicio que otorga ese atributo de confianza a información financiera que produce una empresa para uso de terceros. Y el auditor lo que hace es que agrega confianza y dice, sí puedes creer en esto, esto es correcto. Decía uno de los llamados vacas sagradas de la profesión que un dictamen de un auditor debería ser tan simple como decir revisado y hallado correcto. Eso debería decir un dictamen. Un poquito exagerado porque hay que aclarar algunas cosas cuando uno dice eso, pero una de las evoluciones que ha tenido la profesión UCI es que vivimos una pérdida de confianza. Una pérdida de confianza, la evolución de los negocios, la agilidad, la tecnología, la velocidad en la que se hacían las cosas, también representaron riesgos y algunos de esos riesgos se materializaron. Hubo hace algunos años enormes escándalos financieros que se le atribuyeron a los generadores de información financiera, pero que nos embarraron también a los que revisábamos la información financiera, porque dijeron que no los habíamos detectado. Y en algunas ocasiones incluso se pensó que podía haber colusión de quienes revisaban la información financiera.
Así, y lo digo con pena, así desapareció una de las firmas más grandes del mundo hace algunos años, por un escándalo de esta naturaleza. Generó una demanda impagable y la firma tuvo que desaparecer. Así desapareció Arthur Andersen. Esta es información pública. Esa pérdida de confianza se ha tenido que ir restableciendo, primero con una sobreregulación enorme, después con un cuidado fundamental en un aspecto que para nosotros constituye sin duda uno de los ejes de nuestra actividad, que es la calidad. Aquí está Mr. Calidad, que luego le hace así. Es ese uno de los atributos que nosotros tenemos que imprimir y del cual al ratito también platicaremos un rato seguramente. Pero al final de cuentas, esa evolución ha ido a la creación de otros servicios, de otros trabajos, Susi, que al final de cuentas tienen el mismo propósito de crear ese valor compartido para que impacte en la sociedad en buenas prácticas, para que impacte en la sociedad con la confianza que deben de tener los actores, los diversos actores de la economía en la información que nosotros revisamos. La veo, la auditoría muy desarrollada, la veo muy dependiente de la tecnología. Hay quien piensa que es una profesión que al tiempo se extinguirá por temas tecnológicos. Afortunadamente creo que no lo voy a ver. La veo evolucionando, pero veo también que los auditores tenemos que evolucionar junto con estas necesidades para poder responder claramente a las demandas sociales de nuestros clientes. No te contesté, pero platiqué otro rato. Dunstan, ¿sí? Buenos días. Bueno, Jorge, te quiero hacer una pregunta, tú como el socio director, a los nuevos, bueno, aquí todos somos jóvenes en primer lugar, también empezando por tu persona, pero algo que nos han pedido mucho los clientes y que yo lo he visto en estos 15 años de carrera profesional desde que empecé en Fraysinier hasta hoy, es que el cliente nos ha pedido que innovemos y que nos volvamos muchas veces, detectemos áreas de oportunidad y sus consultores de negocios. Porque como bien es bien cierto, los escándalos financieros nos han afectado a todos, a la profesión en general, llámese outsourcing, llámese auditoría, consultoría y el área legal. Entonces, ¿cómo podemos ver más allá? A veces creo que Mazar nos ha dado muchas herramientas desde el curso de branding personal para posicionar nuestra marca, porque es al final lo que vendemos, un servicio. Y nuestro servicio pues empieza desde uno solo, desde uno mismo. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Cómo crees, Jorge, que tengamos que evolucionar o en ese aspecto? Porque he escuchado muchas desde el colegio, en el instituto, que la auditoría ambiental, la profesión del contador, piensan que va a tender a desaparecer. Sí, yo no lo creo, no creo. La actividad de auditoría creo que se va a modificar, pero ¿cómo creo que debemos reaccionar? Creo que innovando. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que no podemos hacer es querer responder a nuevas necesidades con viejas soluciones. No podemos seguir haciendo lo mismo, porque la sociedad no está haciendo lo mismo, no necesita lo mismo, no demanda lo mismo. Por eso se crean nuevos productos. Ustedes saben o deben saber, y si no les cuento, que Mazars ganó por 2 años consecutivos, Mazars a nivel global, el premio a la innovación en la profesión. Es un premio que otorga el International Accounting Bulletin, la publicación especializada más seria de nuestra profesión. Lo ganó por la Auditoría de Derechos Humanos y por la Auditoría de la Cultura Corporativa. Esa es la forma de responder, innovando, entendiendo las necesidades, por supuesto, de nuestros clientes, pero entendiendo como marco de eso las necesidades sociales y creando oportunidades de negocios para responder a esas necesidades sociales. Es creando valor compartido como podemos responder a eso. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Yo soy generación millennial, yo nací en el 81, desde el 81.
Somos millennium. Muchas de las veces... Yo también. Bueno. Nuestra generación, Jorge, se ha caracterizado, y lo digo abiertamente, yo me incluyo, de tal vez a veces no querer hacer un esfuerzo adicional. Y una vez me acuerdo muy bien que platicaba con el señor Galván de Fray Xinier Morín, y me decía que él asociaba mucho la carrera del contador público como el doctor, que se tiene que estar actualizando, porque al final del día siempre surgen nuevas tendencias. ¿Tú qué consejo nos podrías dar a todos nosotros que somos esa generación? La verdad es que la capacidad de respuesta depende de la motivación de cada uno. Yo creo que la respuesta, el esfuerzo, ese estar listos para dar un plus, para ser profesionales todoterreno, como dicen por ahí, está impulsada por nuestra motivación. Creo, por eso, tan importante que le demos sentido a nuestro trabajo. La verdad es que si yo creyera que la auditoría, por ejemplo, es revisar documentos y en mi época hacía sumas, hoy no las hago, las hacen las computadoras, pero la verdad es que si yo creyera que es estar trabajando con números, revisando documentos, no hubiera durado mucho tiempo. Tengo 40 años trabajando en esto. No hubiera durado porque mi carácter no es para eso. Yo duré en esto porque creo que le di sentido a mi trabajo. Entendí lo que estaba detrás, creo, detrás de los documentos, detrás de las facturas. Entendí que tenía la oportunidad de entender cómo se hacían los negocios en México. Y después pude entender cómo se hacían los negocios en otros países. Y después entendí cómo se hacían negocios entre países. Entendí operaciones. Entendí el mundo de los negocios, a la gente de negocios. Creo que fue a través de darle sentido al trabajo como pude generar mi capacidad de respuesta. Te puedo platicar de la mía. ¿Qué recomendación les puedo dar? Que no consejos, porque los consejos los dan los viejos y hoy no vinieron. La recomendación que les doy es: encuentren y denle sentido a sus actividades. Solitos van a estar listos para dar esa respuesta. Sin que nadie se los pida, van a querer hacerlo, porque van a sentir ese compromiso que uno siente cuando se identifica con su propia actividad, cuando uno cree que tiene un buen propósito de hacer lo que está haciendo. Y eso también es crear valor compartido. Última pregunta de Francisco Quirós. Sandoval. Javier, por favor. Hola, Javier. buenos días. Jorge, a mí me gustaría que nos platicaras un poco, dentro de los cambios, creo yo, más representativos está la inclusión o la participación mayoritaria de mujeres en nuestra profesión. ¿Y qué hace Mazars? ¿Cuál es la respuesta de Mazars a este cambio, que creo que es muy importante? Hoy, en este foro, prácticamente hay más mujeres que hombres, lo cual es realmente muy interesante para mí, en lo personal, y quisiera que nos platicaras un poco acerca de ese cambio que entiendo que hace algunos años sea diferente. Sí, cómo no. El cambio te lo platico en 10 segundos y después, ¿qué hacemos en Mazars? El cambio para mí es este. Cuando yo entré al despacho había una mujer y éramos 350. Había una mujer. Hoy hay más mujeres que hombres en esta reunión. Pero el cambio no es solamente por el tema numérico, eso hablaría de cosas como las cuotas y el número de personas. Por supuesto es significativo, por supuesto es representativo del arribo de hace muchos años, el arribo de las mujeres a las profesiones, el arribo de las mujeres a las actividades económicas. Sin duda es una manifestación clara de eso, pero creo que son temas que incluso han quedado un poquito atrás. ¿Dónde estamos hoy? Aun cuando en Mazars creo claramente que la equidad de género es real, es una realidad, pero de temas de equidad y de eso creo que habla y hablará más en algún momento Pilar Castillo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aguántate un ratito porque Pilar tiene cosas importantes que decir en ese sentido. Pero sin duda es un valor en Mazars. Hay un comité de equidad a nivel internacional, del cual forma parte Pilar Castillo, nuestra socia,
Participamos en actividades que crean valor compartido y que tienen impacto social, como el Foro de Mujeres a nivel mundial. El año pasado, este año, fuimos anfitriones. Este año, sí fui, pero no me acuerdo de las fechas. Este año fuimos anfitriones del Foro de las Mujeres. Mazars consagra su vocación por los temas de equidad de género. Aquí está la muestra. Aquí están hombres y mujeres, porque también Mazars respeta a los hombres. Eso es equidad. No es que ahora las vamos a respetar. Siempre las tuvimos que haber respetado. El tema de equidad es eso, Paco. Y la muestra está aquí. Y los programas de Mazars para participar en asuntos de diversidad, de equidad de género, son una muestra indiscutible de la vocación que tenemos por los derechos humanos. Mazars es una empresa signataria del compromiso con los derechos humanos. Eso está en la Organización de las Naciones Unidas. Ahí está la firma de nuestro presidente diciendo: Mazars se compromete al respeto por los derechos humanos. La equidad de género es una parte de ese tema de derechos humanos. ¿Cómo veo eso? Lo veo con felicidad. Y lo veo con felicidad y no me puedo aguantar las ganas de decir esto cada vez que me tocan el tema. Porque tuve mamá, hoy no. Tengo esposa, tengo una hija y tengo una nieta. El tema de equidad para mí es fundamental. Es parte de mi vida y quiero que sea también de la de ellas.